¿Qué tal? Les doy la bienvenida a un programa más en Defensa del Consumidor. Hoy hablaremos sobre el consumo de bebidas alcohólicas, que no solo se asocia a enfermedades, sino que también es un riesgo que se relaciona con siniestros de tránsito. Es común que creamos que solo hay peligros de estos siniestros cuando hay demasiado alcohol, pero lo cierto es que afecta la capacidad de conducir aun si se consume en pocas cantidades. De eso hablaremos hoy, así que acompáñenos. Vamos primero con la nota neta. El 29 de marzo entraron en vigor los lineamientos que prohíben la venta y distribución de productos ultraprocesados en las escuelas de todo el país. Y solo 11 días después, el 9 de abril, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, anunció que CONMÉXICO, que concentra comercializadoras de bebidas alcohólicas, productos ultraprocesados y refrescos, se sumará a la estrategia Vida Saludable del Gobierno Federal, la estrategia planteada para frenar el consumo de chatarra en la niñez y la adolescencia. Esta decisión fue criticada por Hugo López-Gatell, ex subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, quien cuestionó la alianza y comparó la actuación de Mario Delgado con la de funcionarias y funcionarios de los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, quienes, dijo, se caracterizaron por mantener una relación de protección y defensa a los intereses privados y corporativos en lugar de cumplir la responsabilidad de garantizar entornos saludables para las infancias y adolescentes. Esto lo expuso Hugo López-Gatell, ex subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, en entrevista para Café y Noticias. Ahora hablemos de esta relación entre el consumo del alcohol y los siniestros de tránsito. Además de tener un efecto desinhibidor que disminuye el control de impulsos, el consumo de alcohol afecta de múltiples formas las funciones de nuestro cerebro. Estos efectos se agravan conforme se toma más alcohol. Progresivamente disminuyen nuestros reflejos, la coordinación muscular, además se deteriora la visión. Todas estas capacidades son esenciales para manejar un vehículo de manera segura. Por ello, cuando son alteradas por el alcohol, incluso en cantidades pequeñas, crece el riesgo de siniestros de tránsito. Conducir bajo los efectos del alcohol aumenta la posibilidad de cometer errores al volante y tener comportamientos de riesgo, como manejar exceso de velocidad, ya que se pierde la conciencia sobre los riesgos. Siempre hay posibilidades de sufrir un siniestro al conducir, pero cuando alguien conduce bajo los efectos del alcohol, el riesgo aumenta exponencialmente. Y esto puede involucrar no solo al conductor, sino a todos los usuarios de la vía pública. Muchas veces las consecuencias son fatales. En México, programas como Conduce sin alcohol han disminuido los siniestros relacionados con las bebidas alcohólicas, al menos en la Ciudad de México. El llamado alcoholímetro se utiliza también en varias entidades, pero en comparación con otros países, en México la regulación es menos estricta. Y para platicar sobre los riesgos relacionados con el consumo de alcohol y los accidentes de tránsito, me da gusto recibir aquí en Defensa del Consumidor a Luis Alonso Robledo, vocero de la Red de Acción sobre Alcohol Raza, y a Stefan Brodziak, el ex coordinador de la campaña de seguridad vehicular en el Poder del Consumidor. Gracias a ambos por estar aquí. Gracias a ti, Montse. Gracias. Pues primero me gustaría pedirles que nos expliquen cómo se va afectando la capacidad que tenemos al conducir conforme aumenta la cantidad de alcohol que consumimos. Claro que sí. Si me lo permites, fíjate que hay que considerar de entrada que el alcohol es un depresor del sistema nervioso central. Entonces, mientras más alcohol le metes al organismo, los efectos depresores son evidentemente más fuertes. Cuando tú tomas y hablemos pues solamente digamos como de trago estándar, que puede ser un caballito de tequila, una copa de vino, una cerveza normal de 300 y tantos mililitros, lo que sucede es que en el primer consumo, ¿no? en la primer toma, aunque tú no lo sientas, ya estás intoxicado, ¿no? Entonces, mientras más alcohol le vas metiendo al cuerpo, evidentemente vas a tener mayores consecuencias. Van a ir disminuyendo tus reflejos, aunque no lo sientas. A partir de la primera copa que te tomas, ya estás intoxicado.
aunque tú no lo sientas. Entonces vas a empezar a desinhibirte, vas a empezar a tomar como decisiones más a la ligera, mientras más vas consumiendo, si tomas de 1, 2, 3, 4, 5 copas, después de la quinta copa regularmente ya hay problemas como más severos, sobre todo en coordinación motora, sobre todo en reflejos, porque hay que considerar que el organismo, nuestro organismo metaboliza el alcohol a un ritmo de 1 copa por hora. Si tú le saturas al organismo, los efectos van a ser mucho más severos en periodos de tiempo mucho más cortos. Entonces, habría que considerar, ¿no?, que, bueno, y en el caso de las mujeres todavía es más complicado. En el caso de los hombres podemos metabolizar una copa por hora, las mujeres no, se tardan un poco más. Entonces, si tú le metes a tu organismo un trago estándar en 2 o 3 tragos estándar en 1 hora, pues los efectos van a ser evidentemente inmediatos casi. Y también entonces les quiero preguntar, a medida de que se incrementa la cantidad de alcohol, pues aumenta entonces el riesgo de tener un siniestro al manejar, o la probabilidad, ¿cómo está relacionado eso con que la probabilidad de estos siniestros pues, se deriven en algo mortal? Pues mira, como te decía, evidentemente los resultados de ese consumo van aletargando tus reflejos, tu capacidad de responder ante cosas inesperadas. Se da mucho, por ejemplo, los accidentes laborales, ¿no? La gente que maneja maquinaria, evidentemente no debe de consumir alcohol mientras manejan. No deben de consumir, en realidad creo que lo ideal aquí sería que la gente no consumiera alcohol mientras tiene la intención o mientras conduce o cuando va a conducir, porque los riesgos van aumentando. Se sabe, el INEGI sacó el informe 2023, si no mal recuerdo, básicamente el 75% de los accidentes carreteros en el país están asociados al consumo de alcohol, ¿no? Ese 75 hubo en pruebas de alcoholemia, resultaron positivos al alcohol. Entonces sí hay una evidente relación entre los accidentes de tránsito, la poca capacidad de respuesta que tienen las personas, ¿no?, y el alcohol. Gracias. También yo les quiero preguntar, este es el dato del 2023, me decías. ¿Cuántas personas tienen ustedes contabilizadas que mueren en México cada año en estos siniestros automovilísticos? No nada más, a lo mejor, además fuera de las carreteras, ¿no? No sé si hay datos de eso. Mira, yo creo que habríamos que considerar como un panorama mucho más amplio. En realidad, yo te puedo decir, hoy sabemos que el alcohol está relacionado a más o menos 42,000 muertes al año, ¿no? Hay 42,000 mexicanos que mueren al año por causas relacionadas estrictamente al consumo de alcohol. De ahí, 6 de las principales causas de muerte en este país están relacionadas con el consumo de alcohol, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de cáncer, violencia, accidentes, daños, problemas cerebrovasculares, cosas de este tipo. Y eso nos da un número como de 112, más o menos, 112 personas al día que mueren por causas relacionadas con el consumo de alcohol. Si no mal recuerdo, estamos hablando, no es un número menor, pero sí estamos hablando que al año en este tipo de accidentes en donde hay alcohol y volante, debe de ser como entre 1,400 y 1,500 personas. En realidad parecería ser no un número como bastante alto, ¿no?, con relación a la cantidad de personas, pero al final son vidas, ¿no? Y eso es lo importante. Entonces sí es un escenario que pues nos invita pues a la reflexión, nos invita pues justamente a poner en la mesa, ¿no?, el desarrollo como de políticas de prevención, políticas públicas que mitiguen, ¿no?, este tipo de daños, y nos invita también a exigir, por ejemplo, a las autoridades, en mi caso como vocero de la raza, ¿no?, exigirles el desarrollo de una política nacional para el control de bebidas alcohólicas, porque pues mira, son de las cosas de las que adolecemos en este país, ¿no? No tenemos una política de control de bebidas alcohólicas, hay muchas legislaciones. El Estado de México tiene una, la Ciudad de México tiene otra, Michoacán tiene otras. Entonces, eso posibilita que tú empieces
una fiesta en Puebla y la continúes en Cholula, porque las leyes son diferentes en la materia. Entonces, sí tenemos que invitar, ¿no?, y exigir a las autoridades justamente este tipo de aplicación de desarrollo de políticas públicas para disminuir estos daños y de alguna medida controlar, ¿no?, las adversidades a las que se enfrenta la gente cuando consume alcohol. Y si me permites, Montse, mencionar en adición a lo que menciona Alonso, estas 1,400 muertes estamos relacionadas con alcohol y siniestros viales, son el límite inferior, porque claro, además hay un grado de incertidumbre en la clasificación de las muertes bastante alto en los datos que recoge el INEGI a través de las diferentes bases de datos de las propias policías estatales, policías federales, de los propios servicios de salud. Entonces, en esa consolidación se puede estimar que son 1,400 confirmados al año. Muy probablemente el número es bastante más alto y lo que nos habla de la gravedad de la problemática y la urgencia que menciona Alonso de tener provisiones de política pública que verdaderamente logren mitigar los siniestros viales y también las muertes asociadas con alcohol, no solamente en carreteras y ciudades, sino también en el resto del país. Y ya hay, por ejemplo, un programa, Conduce Sin Alcohol o el alcoholímetro en la Ciudad de México. Eso que han detectado, sí ha reducido el número de muertes por siniestros viales asociadas a este consumo de alcohol. Y si sí, pues podría o tendría que replicarse en otras entidades. Pues lo que hemos visto de los datos, por ejemplo, de parte del Consejo Ciudadano de Justicia de la Ciudad de México, ellos estiman, un doctor del Consejo estima en 70% las muertes, de reducción de muertes viales en Ciudad de México debido al programa de Conduce Sin Alcohol, ¿no? A nivel país, los programas Conduce Sin Alcohol, porque recordemos, Ciudad de México si bien fue el primero que inició hace ya 20 años con el programa de Conduce Sin Alcohol, mejor conocido como el alcoholímetro, no es el único estado que lo está aplicando. Afortunadamente cada vez se está replicando en más estados y en más ciudades, y de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Salud Pública, se asocia con una reducción de muertes en siniestros viales del 12.3%. Entonces, si en Ciudad de México está asociado con ese porcentaje de reducción de muertes del 70% y a nivel nacional está asociado con el 12.3% de reducción de muertes, pues probablemente signifique que dos cosas. En Ciudad de México se está aplicando mucho y en otros estados y ciudades quizás falte todavía reducir aún más la cantidad de muertes a través de los programas Conduce Sin Alcohol. El otro punto también que es importante mencionar es que la legislación en Ciudad de México, recordemos, la ley de movilidad de Ciudad de México no está todavía armonizada con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que esta fue publicada en 2022 y en los transitorios de la ley se estipulaba un periodo de 6 meses, de 180 días naturales para la armonización por parte de todos los estados. Hoy la Ciudad de México está en falta con ello y peor aún, hemos sabido de varios diputados en la Ciudad de México, en el Congreso local, que tienen miedo a la armonización completa con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, porque esta ley ya contempla los límites establecidos, más que establecidos, recomendados por la Organización Mundial de la Salud, de 0.5% de contenido de alcohol en sangre como máximo para conductores en general, 0.2% para motociclistas, y 0% para operadores de transporte público y de carga.
Y eso que todavía la propia ley se quedó omisa en una recomendación adicional que hace la Organización Mundial de la Salud de reducir el contenido a 0.2% para conductores nobles de vehículos. Miento, en 0.1% me parece que es para motocicletas, 0.2% es lo que hace falta incorporar para los conductores nobles, es decir, personas que recién tuvieron su licencia de manejar, son jóvenes y están empezando a manejar. Entonces, para esas personas todavía la restricción debería ser aún mayor. Entonces, eso es lo que dicta nuestra Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. En la Ciudad de México está en 0.8% el contenido de alcohol en sangre, lo que quiere decir que el umbral de tolerancia de Ciudad de México es 60% más grande que lo que dicta la ley. Luego, entonces, el temor que tienen en el Congreso local de Ciudad de México es que si se hace más estricta la ley, va a saturar aún más la aplicación del programa Conduce sin alcohol y en particular la medida de sanción que tienen, que es a través de las horas de arresto, en lo que se tiene bien conocido como el torito, pues su capacidad va a quedar completamente superada, ¿no? Entonces, ahí nuestra crítica es, si sabemos que va a ser superada, no queremos echar el problema, no queremos que los diputados echen el problema debajo de la alfombra, ¿no? Como decir, no, vamos a mantener esos límites que todavía no están acordes a las recomendaciones mundiales, ¿no? A los estándares internacionales recomendados por la Organización Mundial de la Salud para mitigar los riesgos que hay en las vialidades y en las calles a través de las personas que conducen bajo el influjo del alcohol. En vez de eso, queremos, es necesario sí actualizar la ley, sí contemplar la reducción de los umbrales máximos permitidos de alcohol en sangre para que si más personas van a terminar en el torito, pues bueno, ese es un problema administrativo que se tiene que lograr y todo no debe de caer en un mismo programa, ¿no? Como decía Alonso, debe de haber toda una serie de prerrogativas y acciones de políticas públicas que se pueden implementar para que no todo dependa de un mismo programa, como lo es la eficacia del programa Conduce sin alcohol, que en Ciudad de México sí ha ayudado muchísimo y sí ha hecho esa reducción del 70% de muertes viales o muertes viales asociadas al alcohol. Quiere decir que todavía su potencial es mucho mayor y ahí es donde estamos fallando como sociedad en otras políticas públicas donde se está permitiendo un consumo inadecuado en condiciones que permiten a los usuarios de vehículos, a los conductores, tomar y creer que pueden impunemente tomar el vehículo y, pues bueno, con una alta probabilidad de incurrir en un siniestro vial. ¿Qué es lo que un poco también nos comentabas, ¿no, Luis Alonso? Esta cuestión de la importancia de homologar para que no tengas ciertas restricciones en un municipio y te muevas a otro y siga todo. Y mire, yo aquí nada más, solamente como para abonar a lo que comenta Estefan, mira, habría que considerar cosas como estos conductores Nobel regularmente son jóvenes, ¿no? Estadísticamente y de acuerdo a datos de la Encuesta Nacional de Consumo de Alcohol y Tabaco de la ENCODAR de 2016, pues los jóvenes son los que más beben en este país, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a cruzar esos datos, pues te das cuenta que están evidentemente en un riesgo importante, ¿no? Son jóvenes consumidores de alcohol que tienen su primer chance de manejar un auto y el riesgo es evidente. Entonces, sí necesitamos desarrollar en esa lógica una política nacional que contemple todas estas cosas, campañas de prevención, de sensibilización, que haya, digamos, como sanciones, ¿no? Sanciones fuertes para los consumidores o los bebedores de alcohol que a lo mejor que retengan en
en estos programas de consumo sin alcohol, en el alcoholímetro, porque bueno, la otra es que mucha gente, y cuando me refiero a campañas de sensibilización, pues mucha gente ya tiene esta costumbre de vía aplicaciones, vía mensajes, no sé, pues evadir justamente estos espacios, que al final lo único que pretenden, me parece, en toda lógica, es garantizar la seguridad de las personas, ¿no? Entonces hemos visto todos lo hemos visto en noticias en algún momento, eventos desafortunados en donde el alcohol está de por medio, el alcohol, la velocidad, muchas veces la juventud, ¿no? Sobre todo, y bueno, los eventos han sido como muy desafortunados. Entonces, sí, una política integral que contemple, te digo, prevención, tratamiento, atención, sensibilización, ¿no? Y que se enfoque específicamente a homologar como criterios, ¿no? En materia de alcohol en este país. Y sobre esa parte también de los riesgos específicamente a las personas jóvenes, ¿hay alguna recomendación que haga ya sea la Organización Mundial de la Salud o ustedes desde la sociedad civil, pues para que se contemplen en estas regulaciones que faltan? Pues mira, yo te diría que finalmente no sé, si la recomendación pudiera ser como para los jóvenes, pues sería que si van a manejar, pues que no beban, evidentemente. Pero desde la OMS, sí hay una serie como de medidas, de señalamientos que que se han establecido para que los países apliquen, desarrollen políticas, ¿no? Es decir, aumentar impuestos, reducir la capacidad reducir los lugares de venta, la publicidad, ¿no? Digo, son mecanismos que han funcionado en otros lugares para reducir el consumo de alcohol. Mira, si tú vas, y por eso digo que hace falta en ese tenor estas políticas, si tú vas a cualquier evento, yo vivo muy cerca del Foro Sol, ¿no? Del Estadio GNP, si tú vas a un evento, en cualquier momento del evento, previo a la entrada, muchas, y no digo que todas, pero muchas de los vecinos que viven alrededor del Foro Sol abren sus puertas y a vender, ¿no? Sin permiso, sin restricciones, no te piden tu credencial de lector, o sea, es decir, necesitamos empezar a controlar esas cosas, ¿no? Y esas son sugerencias, bueno, justamente que se establecen desde la OMS, aumentemos impuestos, hagamos campañas de prevención, limitemos los espacios de promoción, ¿no? La publicidad externa, que no estén tan cerca de escuelas primarias, secundarias, cosas de este tipo. Eso nos va a permitir, eso es, digamos, como de las cosas con las que seguimos adoleciendo, y bueno, son las que tendríamos que empezar a regular, no a prohibir, regular. Sí, a regular, eso es importante. También no sé si hay algún otro límite que se nos esté pasando ahorita en esta conversación, algo que tendría que plantearse desde estas políticas públicas a nivel nacional. Así como digamos, englobando el abordaje que comenta Alonso, que es muy, muy similar al abordaje que adoptamos también en seguridad vial, es un abordaje sistémico, donde no necesariamente el usuario es el único responsable del consumo del alcohol. O sea, al final de cuentas sí, pero debe de cargarse también la sociedad en general y cómo está estructurada la sociedad, que permite este tipo de hechos, y no solo los permite, sino los normaliza, que es lo peor que nos ha sucedido, y lo vemos día a día, que mueren cada día en nuestro país alrededor de 44 personas en las vialidades, ¿no? Por todos los factores, pero en nuestro país cada día mueren que de alguna manera hay un traslape con los, ¿cuántos mencionabas? Ciento y tantos. Son 114. 114 muertes relacionadas con alcohol, ¿no? Entonces, unas de esas surgen inevitablemente en la calle. Entonces, ahí el abordaje sistémico, del cual es importantísimo que se desarrolle y que se adopte esta cultura y esta visión por parte de los tomadores de decisión, donde estamos moldeando el sistema social, económico, para que este tipo de hechos
no se repitan. Y es posible, es viable. Lo hemos visto en varios sistemas, en varios fenómenos que ocurre, que si hay un abordaje holístico, sistémico, entonces las condiciones cambian y pueden cambiar para bien o para mal. Entonces, en este sentido, Alonso ya mencionaba el tema de impuestos, restricciones horarias, restricciones geográficas, permisos, etcétera, para poder distribuir bajo ciertos criterios la distribución de alcohol y no favorezcan situaciones donde se mezclen conducción con alcohol. Por el otro lado, con respecto a las otras opciones alternativas que hay, quiero compartirles también que desde el punto de vista de la seguridad vehicular también existen provisiones que aún todavía no llegan por completo a nuestro país, pero que sí sabemos que existe ya la tecnología que ciertos países están implementando, como el tema de los medidores de alcohol dentro mismo de los vehículos, que se llama Alcoloc, los llaman así muy a nivel general Alcoloc, donde el vehículo puede registrar si tú tienes un contenido alcohólico y estás al volante, y lo que hace es que interrumpe la marcha, o sea, simplemente no te deja arrancar el vehículo hasta que no tengas un umbral seguro para manejar en contenido de alcohol. Y también existen además tecnologías adicionales que no, si bien no están dirigidas al tema de alcohol y volante, sí pueden coadyuvar, digamos, en la mitigación de los hechos, de los siniestros viales en general, como lo son el frenado autónomo de emergencia, ¿no? Y el asistente inteligente de velocidad, ¿no? Porque recordemos que entre esta neurodepresor, o sea, función neurodepresora que nos compartía Alonso, que cumple el alcohol en nuestro sistema, entonces nos insensibilizamos. Si de por sí ya estamos culturalmente insensibilizados ante la velocidad que pueden tomar los vehículos, permítanme hacer una pequeña digresión en este punto. Muy al inicio de la industrialización y de la producción en masa de los vehículos, se habían establecido un límite que para ellos les parecía adecuado para hacer compatibles las velocidades de los vehículos en sus inicios y con los caballos y con la población, y el límite era de 16 millas por hora. Que hoy, desde luego, pues ese es ni siquiera tenemos a nivel de vialidades primarias un límite así, tenemos 50 kilómetros por hora. Entonces, pero bien, volviendo al tema, o sea, el asistente inteligente de velocidad, el frenado autónomo de emergencia, pueden coadyuvar en mitigar las consecuencias de los impactos. No deben de ser, como lo mencioné antes, no deben de ser los únicos responsables. Así como decía, no debe de ser el único responsable el programa Conduce sin Alcohol, sino toda una serie de medidas, desde la publicidad, los impuestos, los horarios, las restricciones geográficas, etcétera, para poder verdaderamente atacar de forma sistémica y no nada más culpar a los usuarios o a los consumidores, ¿no? Sino verdaderamente dar el cacho de responsabilidad que cada parte del ecosistema de la seguridad vial, en este caso particular, cruzado con el tema de alcohol, tiene, ¿no? Y no solamente para el tema de la seguridad vial, sino también para el tema de, por ejemplo, la violencia hacia las mujeres o dentro de las familias, la violencia intrafamiliar, la pérdida de competitividad laboral, en fin, todas la serie de externalidades que deja el consumo de alcohol, y que la industria, desde luego, pues no absorbe absolutamente ninguna de estas externalidades, que sí las pagamos como sociedad, y las pagamos de la peor manera, es decir, con nuestra vida, con nuestra integridad, al costo de nuestros seres queridos. En fin, hay todo un abordaje sistémico pendiente por hacer en nuestro país. Y solamente nada más para
como comentario, justamente lo que dice Estefan, lo terminamos pagando y lo terminamos pagando como sociedad porque atender las consecuencias relacionadas con el consumo de alcohol, estamos hablando de esas seis principales muertes, ¿no? Tipos de muerte, más bien las 6 principales causas de muerte en México, pues cuestan aproximadamente 52,000 billones de pesos, ¿no? O sea, es decir, 2.1% del Producto Interno Bruto, o sea, es una cosa bárbara, ¿no? O sea, es decir, y son cosas, por eso también necesitamos ejercicios mucho de sensibilización, ¿no? hacia la comunidad, porque mira, parecería ser que ese dinero no nos cuesta como contribuyentes, ¿no? Y que dice, bueno, pues yo no lo veo. Pues, al final ahí está, es una cantidad de dinero realmente importante que sale de los impuestos, sale de los bolsillos de los contribuyentes y que podría estar destinado como a otro tipo de cosas, pero se destina estrictamente a atender las consecuencias asociadas al consumo de bebidas alcohólicas. Por eso esta necesidad, insistimos, imperante en desarrollar políticas de control de las bebidas alcohólicas. Sí. Pues con eso me gustaría a mí cerrar con esta recomendación y dimensión de la problemática que nos dejan los dos. Les agradezco mucho a Luis Alonso Robledo, vocero de la Red de Acción sobre Alcohol Raza, y a Estefan Brodziak, coordinador de la campaña de seguridad vehicular en el poder del consumidor, por esta conversación. Muchas gracias. Muchas gracias, Monse. Ya lo saben, consumir alcohol y conducir se relaciona con siniestros viales. Se pone en riesgo la salud no solo de las personas que conducen, sino de quienes utilizamos la vía pública. Les recomiendo seguir el sitio web de la Red de Acción sobre Alcohol Raza, en donde dan más detalles sobre la importancia de exigir una política nacional sobre alcohol. Este programa es posible gracias a la coordinación desde el Poder del Consumidor de Denise Rojas y Karen Castillo. El guión lo elabora Guillermo Bermúdez y yo los veo como cada lunes aquí por Estudio B en Defensa del Consumidor.